Padre. Gracias, mi Señor. Gózate y alégrate con nosotros. Y pon esa paz sobrenatural en el corazón de tus hijas y tus hijos. Permítanos acercarnos a ti, Señor, y que esa presencia permanezca todo el día, Padre. Aún en la noche, cuando volvamos al reposo, Señor, podamos compartir en familia los hechos maravillosos que tú has derramado, Señor, las bendiciones sobrenaturales que hemos tenido, tu mano guardándonos, tu mano protegiéndonos y compartiendo unidos, Señor, en comunión con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las hijas, Padre, de tu grandeza, de tu amor, aún con los vecinos, aún con los que viven cerca, Señor, proclamando, Señor, que en ti hay salvación, que en ti hay vida, que en ti hay gracia, que en ti hay salvación, Señor. Muchas gracias, mi Rey precioso. Muchas gracias, mi Rey soberano. Levántate en tus hijos, diríjales a cada paso, Señor, y que en esa gracia tú nos ministres. Ahora, Señor, abrimos nuestro corazón para escuchar tu consejo, Señor. Abre nuestros oídos y enséñanos tu palabra, Señor. Y que ella pueda ser, Señor, nuestra guía en ese consejo y poder hacer los cambios, Señor, que tú estás esperando que hagamos, Padre, en nuestro corazón y en nuestra vida. Pongo reposo en el corazón de tus hijos y tus hijas y hablo el entendimiento para que la palabra que tú has puesto en mis labios, en mi corazón, la pueda impartir y ellos la puedan recibir, Señor. Agradecidos por lo que has hecho, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Quiero saludar a cada una de las personas que se están uniendo con nosotros. Sé que nuestro Padre hace todas las cosas mucho más abundante que de lo que pensamos. Y Él es perfecto en todo lo que haces. Y yo creo que estar bajo esa presencia del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Te puede pasar a ti. Aferrarnos a esa mano poderosa. Quiero tomar un pasaje y voy a hablar sobre el tema razones por las cuales muchas veces no podemos oír esa voz de Dios. Yo sé que, como dice alguno de los salmos, tronó desde los cielos la voz de Jehová. Pero a veces no escuchamos esa voz como trueno de parte de Dios y necesitamos esa voz de aliento de parte de Él. Y voy a tomar un texto bíblico que está en Éxodo capítulo 33, versículo 7. Éxodo capítulo 33, versículo 7. El pueblo de Israel viene pasando de un momento bien difícil, bien complicado, de un momento de idolatría. Y en una palabra, colocándolo dentro del contexto que este versículo, el pueblo se contaminó, voy a decirlo así, con un becerro de oro que hicieron y comenzaron a adorar a ese becerro y fue un tiempo bien difícil para el pueblo de Israel. Un tiempo que Dios comenzó a confrontarlo y hay algo que hace Moisés en señal por instrucción de Dios. Y dice el versículo 7, el texto que estoy citando, dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cuando yo leí ese texto, me llamó la atención porque lo que hace Moisés es que toma una tienda, el tabernáculo final no había sido construido. Más versículo o capítulo más adelante se ve la construcción del templo, pero algunos comentaristas dicen que tomó la carpa donde él tenía el encuentro con Dios y la sacó del medio del pueblo y la colocó fuera del campamento. Y lo que hacía Moisés es que ahí dice el versículo 8, y sucedía, ahí en Éxodo 33, 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en la tienda, o mejor, hasta que él entraba en el tabernáculo. Imagínense el pueblo de Dios como
a vista de todo el pueblo, Moisés salía fuera del campamento al tabernáculo para tener un encuentro con Dios. Y yo me preguntaba y decía, Señor, ¿por qué tuviste que sacar o por qué tenía que estar ese tabernáculo fuera de alrededor del pueblo? Al menos aquí en este capítulo, lo que Dios está mostrando y está diciéndole, si alguien quiere buscar de mi presencia, tiene que salir fuera del tabernáculo. Porque mire lo que dice el versículo 9 de ahí el capítulo 33 de Éxodo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y versículo 10, y viéndolo el pueblo, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Una de las cosas que yo puedo ver en medio de este cuadro que nos está presentando la Biblia es como Dios nos exige a cada uno de nosotros la disposición para escuchar su voz. A veces nos quedamos cómodos, pero también hay cosas en medio de nosotros, voy a decirlo, en nuestra tienda, en nuestro tabernáculo, que no son agradables a Dios. Y lo que hace Moisés es que saca de en medio del pueblo ese tabernáculo, que quizá era el lugar donde Moisés hablaba con Dios, y lo saca afuera e iba. Y si alguien quería saber algo, tenían que ir a ese lugar a buscar de la presencia de Dios. A veces no nos gusta movernos. Y hay gente que dice, pues si Dios tiene una bendición para mí, que me la envíe donde estoy. Y no hacemos ningún esfuerzo para buscar la presencia del Señor. Nos estresa, o tal vez algunos se estresan con ir a leer la Biblia. Y yo a veces pienso en mi meditar con Dios cuando estoy sacando estos estudios, de decir, Señor, ¿cuántos de tus hijos no saben ni dónde han dejado la Biblia? Y algunos dirán, pastor, la tengo aquí en el teléfono. Pero saben una cosa, y yo sé que la experiencia para muchos, a veces estás leyendo la Biblia en el teléfono y entra un mensaje y te hace sentir que es más importante el mensaje que te entra, quizás para contarte, perdónenme la expresión, algún chisme, que para estudiar la palabra de Dios. Y créame, yo tengo la Biblia, tengo en mi biblioteca más de 10 Biblias en diferentes versiones. Tengo en mi computador, tengo en los diferentes aparatos que Dios me ha dado. Tengo la Biblia, pero prefiero utilizar la palabra escrita, porque ahí la puedo subrayar, porque fácilmente me puedo regresar a lo que Dios me está diciendo. Y a veces salgo del contexto, salgo de los problemas, salgo de las dificultades. Y esas cosas son las que muchas veces no nos permiten escuchar perfectamente la voz de Dios. Estamos tan ocupados en tantas cosas, en nuestro tabernáculo, que es este cuerpo donde nos ha permitido vivir el Señor. Suceden tantas cosas que se nos olvida de lo principal, del principal consejo, y que nuestra alma, nuestro espíritu está habilitado para escuchar esa voz de Dios, pero nos hemos vuelto sordos. Y voy a expresar al menos 5 cosas que tal vez están impidiendo que podamos entender completamente ese propósito de Dios. La primera de ellas es que tu vida es tan ruidosa, que no sabes escuchar esa voz de Dios. Hace algún tiempo escuché una anécdota de un campesino que vino aquí al centro de Bogotá. Y estar en el centro de Bogotá hay demasiado ruido, demasiado voces escuchando, ruido de carros, ruido de diferentes cosas. Y dice que cuando él pasaba había un árbol ahí en el centro, y él comenzó a escuchar una voz y dijo, por aquí hay un grillo. Un grillo es un animalito que hace mucha bulla, especialmente cuando está uno en el campo. Y la persona que iba con él dijo, pero en semejante ruido tú vas a escuchar el sonido de un grillo. Dijo, sí.
Y comenzó a buscar en el árbol y justamente en ese árbol había un grillo que estaba sonando. No lo escuchaban las personas que estaban alrededor porque la gente estaba habituada al ruido y no al sonido quizás de esa chicharrita, de ese animalito que hacía. Parecía desapercibido, pero sus oídos estaban acondicionados al ruido que hacía ese animalito. Y al recordar esta anécdota pensaba, qué tan acostumbrados estamos nosotros a escuchar la voz de Dios en medio de todo el ruido que estamos haciendo, de todo el ruido que hay dentro de nuestro interior, porque nos sacamos el tiempo para apartarnos al tabernáculo, a la presencia de Dios, para entrar a la presencia del Señor. Y esto me hace acordar lo que le sucedía y lo que menciona la palabra en cuanto a dos mujeres que están en Betania, que Jesús siempre iba, que pasaba por de Betania, entraba a la casa de ellos. Algunos dicen era la iglesia que Jesús tenía en Betania, y estoy hablando de Marta y María en Lucas capítulo 10. Y hay dos mujeres que saben discernir el tiempo, que saben aprovechar el tiempo en medio de todas las ocupaciones, porque a veces nos centramos tanto en nuestras ocupaciones que Dios nos dice, para un momento, saca del ruido interior que estás pasando, porque quiero hablarte. Y voy a leer algo del pasaje que habla de estas dos mujeres. Lucas capítulo 10 versículo 38 me dice, y aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39, y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a sus pies o a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba, esto es el ruido interior, esto es el ruido que nos tenemos a nuestro alrededor, con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y escucha la respuesta de Jesús, que es lo que Dios te quiere hablar a ti en esta mañana. Y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y mire lo que nos dice hoy. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay dos panoramas, hay dos vidas, y tal vez tú te puedes identificar con una de ellas. Y no sé si te ha pasado, al menos yo lo he experimentado, que muchas veces estoy en la presencia del Señor y me comienzo a acordar de cosas que tengo que hacer, cosas que tengo pendientes. Y aunque estoy orando, y aunque estoy meditando en la palabra, y aunque estoy escribiendo algunas cosas, mi mente, mi corazón está tan ocupado en lo que tengo que hacer después, en lo que dejé de hacer, en los compromisos, en el servicio, en tantas cosas, que se me olvida lo principal. Es más, a veces vamos a Dios y le expresamos lo que hay en nuestro corazón. Señor, estoy cansado, Señor, hay tantas ocupaciones y está la queja, aquí nadie me ayuda, me toca a mí solo hacer esto, me toca a mí sola quizás ir a alguna hermana a hacer todas las cosas, mi esposo es indiferente, mis hijos es indiferente, y estamos tan comprometidos con tantas cosas que eso nos olvida salir de todo este ruido que hay alrededor y apartarnos a la presencia para escuchar la presencia de Dios. A veces decimos, suelto mis preocupaciones y las dejo en la cruz del Calvario, pero es solo un decir, porque realmente tan pronto nos levantamos del tiempo de oración, del tiempo de ayuno, volvemos a tener el mismo afán, las mismas ocupaciones, el mismo tono de voz, que levantamos todas las cosas con los gritos, quizás con el mal genio, porque como decía ayer, no tenemos sujetado nuestro carácter a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Cuál es el ruido interior que hay dentro de ti que no te deja escuchar esa voz de Dios? Quizás estás como Marta. Quizás el diagnóstico que Dios te quiere decir, hija, yo quiero que salgas fuera del campamento.
Que busques ese lugar de reposo donde podemos estar juntos, tú y yo, hablando. Donde escuches mi consejo, donde puedas descargar tu corazón, donde puedas decir y ser ministradas por mi Espíritu Santo. Quizás Dios está diciéndote en esta mañana: hija, estás preocupada con muchos quehaceres. Quizás esos quehaceres también le estás añadiendo la queja. Todo servicio, todo trabajo donde se involucra la queja trae más cansancio. Pero cuando convertimos aún el cansancio, aún los quehaceres, aún el servicio con alegría, con gozo, como dice la palabra, no como sirviendo solamente a los semejantes, sino como sirviendo a Dios, hay una fuerza espiritual interior que nace. Hay una fuerza, hay una renovación interior que viene del cielo, que nos ayuda a seguir adelante. Marta estaba pasando por momentos difíciles, con muchos quehaceres, y a esos quehaceres añadiéndole queja. Y a veces le decimos: Señor, aquí no me comprenden, aquí no me entienden, Señor. Y yo te voy a decir una cosa con todo mi corazón, y quiero hablarle a tu espíritu y decirte: todo lo que Dios te ha puesto para que haga es porque tú tienes la plena capacidad para hacerlo. Y te lo puedo demostrar con la Biblia. Hay un momento en que Moisés va con todo el pueblo. Algunos dicen que era casi 1 millón de personas, contando los niños, contando toda la gente. Y Dios lo había capacitado durante 40 años en medio del desierto con ovejas, para que tuviera paciencia con ese 1 millón de personas. Imagínense si a veces con una congregación no muy grande que he estado pastoreando, entender a cada uno de mis hermanos. Qué difícil es comprender cada uno de los temperamentos, cada una de las acciones, las reacciones que ellos han tenido en muchos tiempos. Pero yo sé que Dios me ha dado la capacidad para atenderlos, para ayudarles, para darles un consejo oportuno. Pero cuando viene la queja, cuando permito que la sobrecarga, le digo: Señor, ya no puedo más. Hay una voz del cielo que me dice: hijo, yo te he dado la capacidad para que sigas adelante. Moisés llega el momento en que, por un consejo de su suegro, Jetro le dice: tú no puedes seguir haciendo estas cosas. Delega. Y sí, nos han enseñado, y es bueno el principio de delegación. Pero el principio de delegación, más que quitar una sobrecarga de nosotros, tiene que tener un objetivo principal de entrenar a las personas que van a seguir después de que nosotros pasemos. Cuando el principio de delegación es simplemente nosotros descansar, créanme, y yo sé que la experiencia de muchas de las personas que me están escuchando, van a sentir que les falta hacer algo, porque nuestra capacidad se ha ensanchado tanto que somos capaces de hacer muchas cosas, pero lo que hay que sacar de ellas simplemente es la crítica, la murmuración, la queja, que nos quita las fuerzas, porque la queja nos quita más fuerzas que el trabajo en sí. Moisés tenía la capacidad de guiar a este pueblo. Y mire, bien interesante, no tengo el texto aquí, de pronto más adelante se lo voy a dar. Pero le dice: busca 70 ancianos, 70 líderes, voy a decirlo así, del medio del pueblo, 70 príncipes. Y lo que hace Dios es que de lo que hay en Moisés le imparte a cada uno de esas 70 personas. Y cuando yo leo esto en la Biblia, digo: ¿Moisés tenía la capacidad para hacer todas las cosas o no? Claro que sí. Como tú tienes la capacidad de hacer muchas más de las cosas que estás haciendo. Quizás has apagado dones, talentos, simplemente porque te cansaste, porque permitiste que el ruido interior que te dice: tú estás trabajando solo, sola, solamente tú estás haciendo las cosas, ese ruido te sacó de la presencia de Dios, y no hay tiempo para buscar esa presencia de Dios, para sacarnos del ruido, del medio del bullicio, para salir fuera del campamento y entrar en esa presencia de Dios,
donde la nube de Dios, como en el caso de Moisés, descendía, y dice la palabra que Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué hacían los otros? Se quedaban viendo y tal vez decían: qué privilegio de Moisés entrar a ese tabernáculo y hablar cara a cara con Dios. Y yo estoy seguro que cada uno de ellos podía hacer lo que Moisés estaba haciendo, porque conocía quién era Dios. Hermano, cuando tú te apartas, hermana, cuando tú te apartas, cuando tú sacas el bullicio de su corazón, cuando apagas el ruido interior de la queja, de la murmuración, cuando cierras tus ojos, y por eso a veces cerramos orando nuestros ojos, para sacarnos del contexto, para concentrarnos en Dios, para acercarnos a Dios, Dios comienza a ministrar en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Salir del bullicio. Acalla tu alma. El salmista dice: mi alma está callada solamente en ti, porque tú eres mi reposo. Y yo te digo en esta mañana, amada hermana, amado hermano, acalla ese interior y concéntrate en lo que Dios te quiere hablar. Y vas a escuchar perfectamente la voz de Dios. A Marta y a María, volviendo al texto de Lucas 10, Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, yo no sé a quién voy a mencionar a ti aquí, quizás sea tu nombre. ¿Qué es lo que le pasaba a Marta? Estás afanada, estás turbada. Y quizás es lo que Dios te está diciendo aquí a ti hoy: hija, reposa, hijo, reposa, no te afanes. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tú no sabes lo que va a pasar dentro de 8 días. Las noticias que nos están dando no son para nada alentadoras. Ahora están diciendo, y no quiero que te asustes con lo que están diciendo, desde ayer lo están mencionando, que este virus no solamente se está transmitiendo por lo que tocamos, sino que se está transmitiendo por el aire, como se transmite una gripa común y corriente. ¿Esto nos va a alarmar más? No. Porque nuestro cuidado, nuestra protección, nuestra salud, nuestra fuerza interior es Dios. Y el único que nos puede ayudar en este tiempo no es el miedo, no es la angustia, sino es nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y tiene que sacar de nosotros todo el afán, tiene que sacar de nosotros todo el temor, toda la perturbación que puede llegar a nuestro corazón por las muchas cosas y las muchas ocupaciones, que quizás muchas de ellas no son tan importantes como hemos creído. Quizás tú has dicho: es que si yo no trabajo aquí nadie puede comer. Y te estoy diciendo, no es por lo que tú trabajas, es por lo que Dios te da, es por lo que Dios te provee. Y en esa seguridad y en esa gracia Dios te quiere sostener, Dios te quiere levantar. Ese es el Dios que nos ha sostenido, y ese es el Dios que yo he predicado. Jesús te dice: una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria, y es la que María había escogido. ¿Cuál? Sentarse a los pies de Dios y escuchar su palabra. Sentarse a los pies de Dios y decirle: Señor, yo quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar tu consejo, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar lo que tú me quieres decir en este día. Esa parte, dice el Señor, no te va a ser quitada. Eso que tú recibes en este tiempo que apartamos para estar juntos orando, no te va a ser quitado. Eso que recibes en el secreto va a permanecer, porque tu espíritu se fortalece y el alma se tiene que someter a la palabra, a los propósitos y a los designios de Dios. Dios es soberano en todas las cosas. Y Él tiene cosas sobrenaturales en medio de todo aquello que quiera hacer en tu vida. Voy a dejar para mañana tal vez los otros 4 puntos que quiero enseñarte. ¿Qué nos aleja de escuchar la voz de Dios? ¿Qué nos impide el oír la voz de Dios? Por hoy quiero dejarte solamente con esta palabra. Quita el ruido. Deja de tener una vida tan ruidosa, tan ocupada. Y aparta un tiempo de calidad con Dios. Y yo sé que tu vida va a ser transformada. Yo te invito a que oremos y le digamos: Padre precioso, yo te doy gracias por esta mañana, Señor, porque yo sé que tu Espíritu está ministrando tu palabra, Señor. Tu Espíritu nos está guiando. Tu Espíritu nos está dando vida, nos está dando aliento.
Y está, Señor, permitiendo que en esa gracia, que en ese amor, que en ese propósito podamos disfrutar plenamente de tu amor. Aquietamos nuestra alma, Señor. Quizás las muchas ocupaciones, Señor, nos han sacado de los propósitos tuyos. Quizás, Señor, la queja nos ha hecho sordos, Señor. Y nuestra alma está tan agitada con tantas cosas, Señor, que nos olvidamos de lo principal, de alimentarnos no del alimento físico, Señor, sino de la palabra que brota de ti, sabiendo que tú nos has dicho en una forma clara y lo hemos repetido, Señor, a través de estos medios, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de ti, Señor. Enséñanos a quietar nuestra alma, enséñanos a reposar en ti, enséñanos a aferrarnos en ti, Padre. Hoy volvemos nuestro rostro a ti. Y hoy dejamos todos los quehaceres en tus manos. Y hoy lo que hagamos, Señor, lo queremos hacer con fidelidad, con calidad, con excelencia para ti, Padre. Y sacando de nuestra vida aquellas cosas que no nos han sido asignadas, Padre. Pero también, Señor, con la capacidad, creyendo que esa capacidad tú nos has dado para hacer todas las cosas que has puesto en nuestras manos, Señor. Gracias porque nos das ese privilegio. Gracias porque hoy podemos estar seguros en tu bondad, en tu misericordia, en tu poder, en tu gracia infinita, Padre. Yo me gozo en esta mañana, Señor, en esa bondad que tú nos has dado y en esa misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Te glorifico, te exalto. Gracias, Señor. Muchas gracias. Reposamos en ti. Dejo a tu pueblo en tus manos, esperando tu mano poderosa, tu guía y tu protección sobre cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias por este tiempo. Qué hermoso. Y yo sé que Dios nos ha ministrado con su palabra y nos ha hecho entender muchas cosas que quizás no habíamos entendido. Quiero dejarles el texto para que se memoricen hoy. Y está en el Salmo 73, el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, versículo 26. Que Dios les bendiga grandemente y espero seguir uniéndonos y que tú tengas un día bendecido en el día de hoy. Muchas bendiciones.